Muy buenas tardes. Los he invitado a una charla para explicarles sobre qué son los primeros auxilios, las medidas que se pueden hacer y los actos de prevención ante ello. Les voy a hablar sobre las quemaduras, sobre hemorragias, epistasis, heridas, amputaciones y fracturas. Dentro de las quemaduras, pues los síntomas son enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas. Cuando sucede una situación de esa, debe enfriar la herida, esa parte afectada por entre 10 a 20 minutos. No se debe aplicar hielo ni cremas, nada. ¿Qué debemos evitar ante eso? Por decir algo, aguas calientes, estufas, cuestiones eléctricas que producen quemaduras y son pues bastante complicadas para el ser humano. Las prácticas inseguras que no se debe hacer ante una quemadura es aplicar el hielo, o como muchas otras personas utilizan que crema dental o cremas que le han dicho que son buenas para eso. Hay que evitarlos, ¿sí? En las hemorragias pues son sangrados, que es pronto por una cortadura en un accidente que se ha caído la persona, que se evidencia que la persona está pálida, débil. Ante esa situación debemos tener si no tenemos apósitos o gasas, con un trapo limpio se le hace presión. Cuando eso ya esté, por ejemplo, una palabra que se utiliza mucho, muy empapado, se debe colocar otra compresa o otro apósito, pero sin retirar el primero. Eso nos va a tener que se pueda disminuir el sangrado. Las medidas preventivas, pues uno siempre cuando trabaja hay que tener cuidado para no irse a cortar, y si se ha cortado y se ha incrustado un objeto, no hay que retirarlo. Eso es necesidad que se lleve a un sitio hospitalario para que los médicos actúen allá. Hay muchas personas que también al caminar se pueden chuzar con una puntilla, cortar con unas tijeras, entonces hay que tener mucho cuidado en esas situaciones. La epístasis es una hemorragia por las fosas nasales. Muchas veces ese sangrado nasal es por irritación o congestión. Entonces, ¿qué se debe hacer ante eso? Inclinar la cabeza hacia adelante, presionar la parte de la nariz por unos 10 minutos y tomar respiración suavemente. ¿Cómo evitar eso? A veces es por situaciones del calor, el polvo o congestión de las personas, o las altas temperaturas también inciden a que las personas tengan esa clase de sangrados. ¿Qué no se debe hacer? Inclinarle la cabeza hacia atrás a la persona. No se puede hacer eso, esa no es la forma. Ya cuando el sangrado es demasiado, ya se llama asistencia médica, ya le van a colocar unos taponcitos por las fosas nasales, pero ya hay un médico que está pendiente de esa situación. Las heridas pues son dolor, hay sangrado, hay enrojecimiento y posible inflamación. En esos casos, que hay que hacer? Limpiar la herida con agua limpia, con gasa y con gasas estéril, ¿no? Y fijarla. Entonces, cuando nos suceden esos casos, debemos tener cuidado pues con las labores que realizamos, ¿no? Para evitar que tengamos las consecuencias. En un caso de una herida, muchas personas optan por hacer torniquetes, pero no, eso hay que saber en qué momento se necesita hacer un torniquete, porque puede ser una causal de hacerle más daño a la persona. En las amputaciones es una pérdida de cualquier parte de nuestro miembro, puede ser una mano, parte de una pierna, inclusive hasta una oreja, alguna cosa que sucede en un accidente por algún instrumento cortante, siempre va a ser por eso. O en un choque también las personas pueden sufrir clase de amputaciones. Cuando sucede eso, en la parte que ha quedado fuera de su cuerpo se debe colocar en una bolsa estéril, sellarla bien y al lado colocar hielo, y ese sí es un traslado súper inmediato. Hay máximo de 30 minutos para que llegue a un centro asistencial. A esas personas no se les puede dar medicamentos. Debemos controlar el sangrado. El sangrado hay que controlar. En esos casos sí puede llegarse a hacerse un torniquete si el sangrado es demasiado. Prevenciones en lo que se hacen las personas en sus trabajos. Qué objetos utilizan que le pueda ocasionar una amputación, o puede ser también por un accidente. Las fracturas pues se puede suceder que una persona puede tener fractura de un brazo, la pierna, el fémur, pero ¿qué sucede en esas situaciones? Los primeros auxilios que hay que colocarle a la persona es de inmovilizarla, dejarla quieta. Si es un
golpe que la persona, hay que mirar qué parte fue la afectada. Si es una lesión de una mano en nuestro hogar, que una persona ha sufrido ese incidente, se puede entablillar con cartón, con una pañoleta, se puede hacer un soporte mientras se lleva a una asistencia médica. En esos casos, cuando hay esos accidentes, no le debemos dar nada de medicamentos a la persona. Si vemos que esa fractura se ha salido el hueso, no hay que tratar de acomodarlo porque no somos médicos. Si hay inflamación, pero no hay esa clase de fractura, se puede colocar hielo, pero sobre una compresa para no quemar la piel. Las prevenciones es cuando uno hace sus cosas, por donde camina, por donde anda, porque los accidentes se pueden dar en cualquier momento. Entonces, lo más importante de esto es que en todos los hogares puede ocurrir un accidente de estos que llamamos casero, entonces debemos prestar los primeros auxilios y no alarmarnos, tener paciencia, calmar a la persona afectada, que eso no le va a pasar a mayores, aunque nosotros veamos que la situación está difícil, tenemos que calmarnos, darle ese ánimo a la persona que todo va a salir bien, y sobre todo cuando estamos actuando en esos momentos hay que llamar a la línea de emergencia. En el caso de nosotros, el 123, una ambulancia para ser trasladado a la persona con las medidas y los requisitos que ya sabemos de primera mano, que tenemos que tener mucho cuidado con la persona en el momento que está en esa situación. Muchas gracias.